Damos gracias a Dios también de que está con nosotros el pastor Daniel, después de un tiempito convaleciente, todavía está ahí, mejor, pero esperando que el Señor complete la obra de sanidad en su vida. Los que no somos muy duchos a la astronomía, yo me cuento con uno de ellos, nos cuesta identificar o diferenciar en el cielo nocturno cuando estamos frente a una luna en cuarto menguante y cuando estamos frente a una luna en cuarto creciente. Ustedes saben, lo que sí, que cuando la luna está en cuarto creciente significa que lo próximo que va a hacer es que la luna brille como nunca, una luna llena en la que aparece esa esfera brillante. Y en cambio, cuando está en cuarto menguante, es porque el próximo paso, la próxima etapa que va a tener en su movimiento, nos va a mostrar una luna prácticamente en oscuridad total. ¿Por qué es difícil distinguir un cuarto creciente de un cuarto menguante? Y porque en ambos tipos de lunas ustedes van a tener una parte iluminada, casi la mitad, un cuarto, y en la otra oscura. Y lo mismo pasa con el otro tipo de cuarto, ¿no? Tanto en uno como en otro, hay mitad iluminada casi y mitad oscura, y lo mismo digo del otro. ¿Qué estoy queriendo decir sin querer complicarme mucho con la astronomía? Estamos empezando a ver un personaje en esta semana muy particular, que fue el rey Saúl. Y él, si uno lo analiza a fondo, como lo vengo haciendo ya hace un tiempito a Saúl, se va a dar cuenta que así como hay una luna en cuarto creciente o el cuarto menguante, la vida de un cristiano también podría ser representada en una situación de cuarto menguante o cuarto creciente. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que en nuestro breve paso por la tierra como hijos de Dios podemos estar en una situación espiritual creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos avanzando, que estamos creciendo en nuestra comunión con Dios, en nuestro amor a Él y obviamente en nuestro servicio a Él como consecuencia. O, como hijos de Dios, podemos estar en una condición espiritual que se asemeja al cuarto menguante. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos decreciendo. Nos estamos alejando de a poquito del Señor y estamos decreciendo en nuestro amor a Él y estamos disminuyendo en nuestro servicio a Él. En Proverbios 4, versículo 18, se describe que la voluntad de Dios para la vida de los justos es esta: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. En otras palabras, Dios soñó para nuestras vidas que como hijos suyos crezcamos, nos desarrollemos y vayamos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Él, en nuestro amor a Él, en nuestra devoción y servicio a Él, vayamos de menor a mayor. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Podemos notar si en nuestra relación personal, en nuestro servicio, estamos creciendo en este tiempo, estamos avanzando, estamos alcanzando nuevas metas, nos estamos desarrollando, o si nos ponemos a pensar y sobre todo a orar por un rato, tristemente podemos llegar a reconocer que nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él y en consecuencia nuestro servicio a Él, y no por casualidad doy este orden, no empiezo con el servicio, empiezo con la intimidad con Dios, empiezo con la relación con Él, porque el servicio tiene que ser consecuencia de lo otro, no reemplazo.
estamos dando cuenta que hay un decrecimiento. Estamos como el cuarto menguante, que estamos brillando, pero lamentablemente vamos a un paso de más oscuridad, de menos luz, de menos relación con el Señor. Volviendo al rey Saúl, en realidad tampoco podemos saber si él se dio cuenta, si percibió, si discernió que su servicio a Dios como rey de Israel en algún momento comenzó a declinar o a menguar. Pero lamentablemente fue así. Si uno tuviera que reemplazar o simbolizar la vida de Saúl como rey, se podría representar su reinado y aún su relación con el Señor con la silueta de una montaña. Él fue ascendiendo como rey, de no ser reconocido, de casi que la gente se burle de él cuando recién fue coronado rey, a llegar a una altura que vamos a ver como rey en su relación aún también con el Señor, para luego lamentablemente entrar en decadencia y en alejarse más y más del Señor. Ahora, ¿a qué señales quizás no prestó atención Saúl para darse cuenta de que su vida en relación con el Señor y su labor como rey estaba menguando? Por eso, en primer lugar, quiero que prestemos atención a estas señales de un cuarto menguante espiritual. Decíamos, bueno, que podíamos representar la vida y el reinado de Saúl como una montaña, ¿no? Que en un momento va ascendiendo, llega a la cima y luego desciende. Pero en ese ascenso, ustedes tienen, por ejemplo, en el capítulo 11 de Primera de Samuel, la primera gran victoria de Saúl contra los amonitas, un pueblo que estaba sojuzgando aparte del pueblo de Israel. Y luego de esa victoria, a la que vamos a volver en un rato, leemos en 1 Samuel 11, versículos 12 al 15. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿dónde están los que dudaban que Saúl sería nuestro rey? Queremos que nos lo entreguen para matarlos. Versículo 13, 1 Samuel 11. Pero Saúl dijo: nadie va a morir hoy, porque el Señor ha traído la salvación a Israel. Por su parte, Samuel dijo al pueblo: vengan todos, vamos a Gilgal para renovar el reino. Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. Y sigue el pasaje. Creo que este pasaje describe quizás uno de los momentos más felices de la vida y del reinado de Saúl, del mayor reconocimiento popular, ¿sí? Y ese ascenso se prolongó, ¿sí? El Señor tuvo que corregir en mí una idea equivocada. Yo pensaba que Saúl había reinado poco tiempo. Y si ustedes luego escuchan una predicación de Pablo en Hechos 13, él menciona que Saúl reinó 40 años. O sea, estamos hablando de un reinado largo, pero un reinado que está resumido en 1 Samuel 14, por lo menos lo mejor de él, versículos 47 y 48, que dice: después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó, escuchen, contra todos los enemigos que lo rodeaban. 2 puntos. Luchó contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Soba y los filisteos. Fíjense a todos los que enfrentó. Y por donde quiera que iba, salía victorioso. Esto es para lo que hablan más de Saúl. No era tan mal rey, fue un buen líder, ¿sí? En su buen momento. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Pero llegó un día, y en la proximidad de otro campo de batalla, así como en un campo de batalla tuvo su momento más feliz que vimos recién en 1 Samuel 11, en otro campo de batalla vamos a notar un punto de inflexión en la vida de Saúl, y un momento en que su ascenso se corta y se transforma tristemente en un leve, sutil, pero progresivo alejamiento y descenso espiritual. Llegó el día en que Saúl comenzó el triste descenso en su relación con Dios, pero sobre todo como rey. Leemos en 1 Samuel 13:5, que dice así: pero también los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Fíjense, contaban con 30.000 carros de guerra,
6.000 soldados de caballería y un ejército incontable como la arena del mar. Subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Ustedes saben que los filisteos tenían una virtud que no tenían los israelitas, y era la unidad. Ellos eran una pentápolis de 5 ciudades-estados, que eran ciudades cada una independientes, pero atacaba a alguien a una de las 5 y las 5 se reunían y formaban un bloque unido. Y esto era lo que se le presentó a Saúl en esta batalla. Ahora, fíjense la reacción de los soldados de Saúl, versículos 6 y 7. Cuando los soldados de Israel se vieron acorralados porque el pueblo estaba en apuros, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas y en fosos, en peñascos, tras las rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos, que los que sabían nadar, cruzaron el Jordán y se fueron al otro lado del Jordán. O sea, bajo el lema de soldado que huye sirve para otra guerra, se le fue la mayor parte del ejército a Saúl, o se escondieron. En esta situación lo tenemos a Saúl tomando una decisión. Ahora, quiero que veamos esta señal de Saúl, pero la vamos a comparar con la misma situación que él enfrentó cuando enfrentó a los amonitas. Pero sigamos con el relato. Versículo 8 de 1 Samuel 13 dice: esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había fijado, pero Samuel no llegaba y el pueblo se desbandaba. Y hermanos, la primera señal del descenso espiritual de Saúl, como les decía recién, la vamos a anotar observando cómo él va a reaccionar en este momento y vamos a compararlo a cómo él lo hizo en una situación semejante. Aquella otra, la que no se hablaba en un comienzo, la victoria inicial, que lo catapulta y lo reconoce como rey, dice 1 Samuel 11, 6 y 7, que cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Tomó entonces un par de bueyos, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y detrás de Samuel. Una reacción intempestiva, podríamos llegar a decir. Si bien fue bajo el Espíritu de Dios, bajo la influencia del Espíritu de Dios, y es más, como dirían algunos, acá se lo ve a Saúl actuar más como juez que como rey, ¿no? Esta reacción así media violenta. La realidad es que vamos a ver que estas reacciones intempestivas de Saúl va a ser una constante en su vida y en su conducta. 1 Samuel 13:9. Ahora sí, volvemos al hoy, a esa batalla en la que se le estaban yendo los soldados y Samuel no aparecía. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. O sea, hizo lo que nunca debía hacer Saúl: tomar el papel también de sacerdote, que eso no era lo que a él le cabía cumplir. Y cuando llegó Samuel, ¿cómo le explicó lo que hizo? Fíjense, versículos 11 y 12 de 1 Samuel. Me di cuenta de que el pueblo estaba desertando, y como tú no venías, y los filisteos estaban reunidos en Migmas, pensé: ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí, y yo no he implorado la ayuda del Señor. Pero escuchen estas palabras: así que me armé de valor y ofrecí holocausto. Por eso la primera señal que tenemos de que alguien ha iniciado su descenso, su cuarto menguante, es que aquellos rasgos de nuestra manera de ser, que podían ser virtudes, se transforman en defectos. Repito, en la vida de un cristiano que entra en cuarto menguante, lo que eran sus virtudes de carácter se pueden transformar en sus defectos. Al comienzo de su reinado, Saúl se muestra como un hombre de acción, como un hombre de decisión, no de palabras. Pero en ese cuarto menguante espiritual, cuando él ya empieza a descender, más que actuar con coraje, Saúl es un inconsciente que actúa en forma necia.
sin medir las consecuencias de sus actos. Por algo le dijo Samuel, cuando le contó lo que había hecho, no le dijo qué bien, qué guapo que sos, qué coraje que tuviste, la verdad te envidio, ¿cómo tendré? No, le dice, versículo 13, sutilmente has actuado locamente. Otros dicen, hiciste una estupidez, hiciste algo necio, has desobedecido el mandamiento del Señor. Aquel hijo de Dios que es de una personalidad valiente, alejado del Señor, no es que se vuelve cobarde. No es. Sigue teniendo ese temperamento valiente, pero se transforma más que en alguien valiente, en alguien temerario. Yo creo que ya se los expliqué en algún momento, la diferencia entre el valiente y el temerario. Los dos en apariencia tienen coraje, pero el temerario se diferencia del valiente en que no mide las consecuencias de lo que está haciendo. O sea, es un inconsciente. Yo me considero más temerario que valiente. Muchas veces he hecho cosas sin medir las consecuencias. Pero esto quiero que entiendan, que cuando el Espíritu de Dios deja de influenciarnos fuertemente, no es que cambia nuestro carácter. El valiente puede seguir siendo valiente, pero así como era valiente, ahora se transforma en alguien que actúa inconscientemente. Y esto es un rasgo importante, una señal que debemos prestar atención. ¿Cuáles son tus virtudes en tu carácter? Vos lo sabes. No se estarán transformando en tus defectos, ¿no? Pero eso dicen, no, porque yo digo las cosas de frente. Yo no tengo pelos en la lengua. Sí, está todo bárbaro la sinceridad. Ahora, si dejas el tendal de gente lastimada cuando abrís tu boca, yo no sé si eso es una virtud o un defecto. Cuidado. Lo que es virtud se puede transformar en defecto en un cuarto menguante. Segunda señal. En la vida de Saúl y también puede ser en nuestras vidas, comenzamos a recaer en nuestros pecados personales. Saúl tendría luego durante su reinado una victoria, pero una victoria con sabor amargo. La vimos, la comentamos un poquito en la escuela bíblica. 1 Samuel 15. Dios había decretado un duro juicio contra los amalecitas por todo lo que los amalecitas habían hecho contra el pueblo de Israel durante tanto tiempo. Saúl los vence, pero en vez de eliminarlos y eliminar todo lo que pertenecía a ellos, él les perdona la vida al rey y le perdona la vida, no es ningún sonso, a lo mejor de su ganado. Entonces, ¿qué le contestó Samuel? 1 Samuel 15:23, cuando se entera de esto. La rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El pecado en el cual caía Saúl con más frecuencia, a mi entender, era la rebelión y la desobediencia. Él como rey tenía que haber aprendido a estar bajo el reinado de Dios, y él le costaba eso. Y le daban una orden y la desobedecía, y le daban otra orden y la desobedecía. El pecado del que caía Saúl era la rebelión. Ahora, ¿cuál es el nuestro? Creo que cada uno de nosotros sabemos uno o dos talones de Aquiles que tenemos, ¿no? Alguno lo pierde en mirar ciertas cosas que no tiene que mirar. Otros empieza a hablar y no tiene filtro, o no tiene freno ni de mano y sigue hablando y después se da cuenta que se equivocó al hablar de más. Cada uno sabe dónde está nuestra debilidad. El tema es que cuando alguien se aleja del Señor, cuando empezamos a menguar, ese pecado vuelve a repetirse con una alarmante frecuencia en nuestra vida. Como diría el escritor Neil Anderson, caemos en el ciclo interminable de pecado, confesión, pecado, confesión, pecado, confesión, y nos pasamos confesando y terminamos, lloramos un poquito y a los 10 minutos estamos haciendo lo mismo que hicimos 10 minutos antes. Entonces, así sucedió que un día, un Saúl cada día más alejado de Dios, ve surgir en el escenario de Israel la figura de un perfecto desconocido, pero que de la noche a la mañana
comienza a ser reconocido por todos. Un joven pastor de ovejas, un verdadero don nadie, que de la noche a la mañana alcanza toda la fama y el reconocimiento en Israel. Que no había tenido mejor idea que ir a enfrentar al gigante que nadie quería enfrentar y encima ganar. ¿Por qué para Saúl entonces la aparición de este nuevo guerrero, que debía ser vista como una bendición, porque su ejército estaba bastante alicaído y tenía una persona que los podía conducir nuevamente a la victoria? ¿Por qué esto, más que una bendición, Saúl lo vio como una desgracia? Porque la tercera señal, cuando una persona está entrando en un cuarto menguante espiritual, es que comenzamos a ver como enemigos a aliados. Y en consecuencia empezamos a pelear batallas equivocadas. Pero lo más triste de esta tercera señal no es que la consecuencia fue el distanciamiento o el corte temporal en la relación entre dos líderes que tenían que haberse llevado muy bien para la bendición del pueblo, que era Saúl y su mayor general, que era David. No fue eso lo peor. Lo peor de esta señal, ustedes lo tienen en 1 Samuel 31, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y antes que lo leamos, les digo algo. Saúl se desenfocó. Saúl se dedicó a pelear lo que no tenía que pelear. Y gran parte del resto de su reinado va a invertir fuerzas, hombres, tiempo para perseguirlo a David por todo el desierto de Judá. Y obviamente no agarrarlo. Y la consecuencia de haberse dedicado a pelearse con quien no tenía que haberse peleado, ustedes la tienen acá. 1 Samuel 31, versículos 2, 6 y 7. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Versículo 6. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jerreel, el mismo valle de Megido, el mismo valle de Armagedón, y más allá del Jordán, vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. La mayor oscuridad de este cuarto menguante fue que trajo muerte y destrucción a Saúl y a sus hijos, y trajo retroceso y derrota al propio pueblo de Dios. Qué triste consecuencia, qué oscuridad a la que nos lleva este cuarto menguante espiritual. Ahora, nos debemos preguntar, ¿existe un plan de acción que nos permita cambiar esta tendencia de retroceso? Y creo que sí, porque creo que tenemos un Dios que nos ama, y creo que tenemos un Dios que nos ama tanto, que nos da avisos, nos da voces de alarma, nos da señales para que prestemos atención si nos estamos alejando de Dios o si estamos acercándonos a Él. Hay luces rojas que se están encendiendo en el tablero de nuestra vida a las que debemos prestarle atención. Yo creo que siempre lo uso de ejemplo negativo. Tenía un hermano y amigo en la fe que uno de sus primeros autos era un Fitito, un Fiat 600. Y él dice, la verdad tenía una luz roja en el tablero que se me encendía, y la verdad me cansó y un día le saqué el cable. Dice. Muy sabio, se le fundió el motor a los pocos días. Pero la luz roja no la vio más. No es cuestión de así desactivar la luz roja. Hay que prestar atención cuando en tu vida el Espíritu de Dios empieza a hacer titilar algo y te hace ver que algo no está bien. Y hay un plan de acción para salir del cuarto menguante espiritual. Y el primer paso de este plan es darnos cuenta, aunque sea obvio esto que estoy diciendo, nos tenemos que dar cuenta de la tendencia de nuestra vida espiritual. Lo que hace una luna en cuarto creciente o cuarto menguante es anunciarnos que se está o iluminando o apagando. Es mostrarnos una tendencia, una dirección hacia el crecimiento, hacia la luz o hacia la oscuridad y el retroceso.
Y este primer paso tiene que llevarnos a darnos cuenta, a discernir en este momento de mi vida cuál es mi progresión espiritual, hacia dónde estoy yendo. Entre los médicos, acá hay varios, hay una frase que se usaba antes, que se decía delante del enfermo para que el enfermo no supiera que estaba muriéndose. Y era evolucionar a Borgani. Y evolucionar a Borgani se decía porque las mesas donde se ponían después los cuerpos ya sin vida eran mesas de Borgani. Entonces decir que alguien estaba evolucionando a Borgani significaba que en cualquier momento no iba a estar más. Entonces, ¿hacia dónde está evolucionando tu vida? Siempre estamos o acercándonos o alejándonos de Dios, no somos estáticamente espirituales. Entonces, ¿cuál es la tendencia? No estoy hablando de si renunciaste a tu fe, no estoy hablando de que caíste en una inmoralidad, estamos hablando de algo más sutil, menos evidente. Mirá cómo se lo dijo Dios a su pueblo a través del profeta Amós. Amós capítulo 7, dice versículos 7 y 8. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Puse el dibujo de la plomada porque como vemos gente de varios países, no sea cosa que en otros lugares se llame de otra manera. Por eso me tomé el trabajo de mostrárselo ahí. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha esa pared. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada, ya no pasaré por alto sus pecados. ¿Por qué aún los más expertos constructores usan plomada? Porque a la vista aparente la pared puede estar derecha y estar bastante torcida. No puedo con mi genio. Me estaba por casar y estaba haciendo la casa, que fue nuestra única casa que tuvimos en Marcos Paz. Después la vendimos cuando nos fuimos a Bariloche. Y vieron que siempre hay algún hermano, el esposo de alguna hermana de la iglesia que es un genio para algo. Y este era un genio en la construcción, aparentemente. Entonces, mientras estábamos en el culto, este hombre empezó a levantar una de las paredes de mi casa. Cuando vuelvo del culto, voy con dos hermanos míos conocidos, hermanos en la fe, los dos dedicados a la construcción. Y me muestra, se había llegado hasta ahí, 4 o 5 hileras de ladrillos. Y me llamó la atención que no tenía ni plomada, ni nivel. No, dice, yo tengo buena vista, dice. Cuando el hombre le daba la espalda a mis amigos me hacían señas. Diciéndome que había que tirar la pared abajo porque estaba retorcida. No podemos construir a ojito. Hay que hacer las cosas exactas. Y Dios dice, yo voy a poner una plomada delante de ustedes. Y aunque a ustedes les parece que están perfectos, que están alineados con mi vida, van a ver que están empezando a desviarse un poquito y la plomada se los va a mostrar. Hermanos, tenemos que animarnos a que la plomada de la palabra de Dios nos confronte con nuestra realidad espiritual. Y que aunque pensemos que somos un lujo, espiritualmente hablando, nos muestre si realmente en nuestras vidas hay luces rojas que se van encendiendo. Debemos ir a la plomada de la palabra de Dios en oración y que el Señor nos confronte con nuestra realidad espiritual. Y si el Señor pone en claro en nuestra vida que estamos entrando en un peligroso cuarto menguante espiritual, necesitamos entonces dar el segundo paso. Y este segundo paso es cambiar la dirección, cambiar la tendencia de nuestra vida espiritual. Y esto no se cambia revirtiendo las señales externas que la ponen en evidencia, sino pidiéndole a Dios que cambie en nosotros aquello que marca la tendencia espiritual. ¿Y qué es eso? Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas,
presta atención, vigilá, atendé a tu corazón. Significa mi vida interior, el centro de mis afectos, de mis intereses. Eso es mi corazón, porque eso va a determinar el rumbo de tu vida. Si mi corazón no tiene a Dios en el centro, si mi corazón, mi ser interior no tiene a Dios primero en mis prioridades y en mis afectos, entonces tengo que cumplir lo que pidió el profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso vuélvanse ya al Señor de todo corazón y con ayuno, lágrimas y lamentos. Palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, dice el Señor a través de este profeta, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, y le pesa castigar. Este cambio de corazón, este volverse a Dios con todo nuestro corazón es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Y no es algo solamente para los que nunca invitaron a Cristo a entrar en su corazón. El arrepentimiento es una herramienta a la que debemos echar mano los cristianos cada vez que nos damos cuenta que nos estamos desviando del rumbo. Y acá dice, es el verdadero cambio en nuestra vida espiritual lo va a producir el Señor cuando nos mueva a un sincero arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista, cuando le decía a la gente que realmente se arrepienta, ¿qué le decía? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si se arrepiente, que eso se note en su vida, en cambios de conducta, en decisiones, en prioridades, en agenda. Cierro con Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Debemos arrepentirnos si nos damos cuenta que estamos alejándonos más que acercándonos del Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hablar con Dios por unos momentos. Vos hoy, en tu vida, estás teniendo una tendencia espiritual. Te guste saberlo o no. Vos hoy puedes estar o alejándote del Señor o acercándote al Señor. No vas a estar estático. Siempre estamos en movimiento, o acercándonos o alejándonos. Si el Señor hoy te ha confrontado con tu realidad y estás viendo que te estás alejando de Él, no te lo está diciendo para que te sientas mal. Te está diciendo, volvé a mí. Volvete a mí. No, pero yo me sigo congregando. Volvé al Señor con todo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, es tu Espíritu el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mis palabras quiero que sean las tuyas, Señor, en esta hora. Y Señor, que tu Espíritu Santo ahora esté hablando a cada corazón, confrontando nuestra tendencia espiritual. Señor, no queremos llegar al desastre nuestro y de los nuestros. No queremos hacer tropezar al pueblo de Dios. Queremos ser de bendición. Por eso ahora, Señor, en el nombre de Jesús, mueve arrepentimiento
arrepentimiento a aquellos que tú tienes que mover. Señor, hoy queremos tomar la decisión de cambiar el sentido en el que se está moviendo nuestra vida. Queremos acercarnos a ti, Señor. Señor, no tenemos a quien otro ir. No tiene la vida sentido fuera de ti, Señor. Pero eso ahora también te pedimos perdón si hemos entrado en ese cuarto menguante, en esa tendencia a la oscuridad, a alejarnos de ti. Señor, atráenos nuevamente a ti en el nombre de Jesús. Yo le invito a seguir con su cabeza inclinada, orando al Señor, en el nombre de Jesús. Y esto se lo estoy diciendo a los que son del Señor. Si hay que pedir perdón al Señor, pídaselo a Él. Y ruegue al Señor que tome su vida y la traiga a Él nuevamente. Desconozco si todos los que están aquí son del Señor. Que bien, puede ser que sí. Pero si hay alguien que nunca antes, escuche bien, nunca antes invitó a Jesús a entrar en su vida, nunca antes le pidió perdón a Dios por sus pecados, quisiera invitarlo a que lo haga en este momento. Esto ya no es un llamado para los que son del Señor, sino para aquellos que lo conocen a Dios pero de lejos. Si hoy querés empezar algo nuevo en tu vida, yo te animo a invitar a Dios a entrar a tu vida. ¿Cómo hacerlo? Te voy a guiar en una sencilla oración que dice algo así como: Señor Dios, Padre mío, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es Dios, que Él murió en mi lugar para salvarme. Gracias, Dios, por perdonarme y por hacerme tu Hijo. Entra en mi vida y controla. Ora en el nombre de Jesús. Un instante más con su cabeza inclinada. Si hay alguien que ha hecho esta oración de corazón por primera vez, vuelvo a repetir, esto no es para los que son del Señor, sino para aquellos que todavía no tomaron esta decisión. Si has hecho esta oración por primera vez, Dios la ha escuchado, te ha perdonado y te ha transformado en un hijo de Él. Solamente quisiera orar por tu vida. Si es que esto lo has hecho recién, si lo has hecho, yo te animo a levantar tu mano donde estés sentado o sentada, solamente si hiciste esta oración por primera vez en tu vida. Padre Dios, gracias porque a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu, y porque nos amas, tú nos confrontas. Y Señor, no queremos mirar para otro lado, queremos mirar hacia nuestro interior. Produce ese arrepentimiento real, permanente, que se manifiesta en cambios de vida, Señor. Señor, ayúdanos a volver a acercarnos a ti, que en esta semana sea un día en que se manifieste esa tendencia de volvernos hacia ti, de buscarte a ti más, de volverte a poner a ti en primer lugar. Gracias, Dios, por las nuevas oportunidades. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.